Gloria a Dios. Buenos días. El miércoles empecé a dar una enseñanza acerca de la sanidad espiritual. Así que hoy voy a continuar. Quiero que repita conmigo, el hombre es lo que él cree que es. Repita conmigo, el hombre es lo que él cree que es. Usted va a ser transformado por lo que cree y va a ser glorificado en lo que cree. Y es aquí donde necesitamos entender. El Señor Jesús vino al mundo y nos dio una serie de enseñanzas que vinieron a nuestras vidas y nos fueron cambiando, renovando, transformando, ¿verdad? Cuando Él va a terminar su ministerio, le dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enséñenles, pero sumérjanlos en el conocimiento del Padre, en el conocimiento del Hijo y en el conocimiento del Espíritu Santo. Y que guarden todas las cosas y yo voy a estar con ustedes mediante la palabra hasta el fin del mundo. Bueno, cuando miramos esta parte y podemos pensar en todas las circunstancias que se van dando, vamos siguiendo esos pasos, pero al mismo tiempo vamos pensando hacia dónde vamos, ¿verdad? ¿Acaso Jesús quería venir a enseñarnos algo grande para que nos quedásemos en la tierra? No, miramos toda la escritura que se va preparando para adoptarnos. Se va preparando porque hace un predestino. Y en medio de ese predestino, nosotros vamos a ser transformados para alcanzar la gloria con el Padre. Fácil no va a ser. Pero para todo esto viene una serie de circunstancias que nos van haciendo cambiar, renovar, transformar. Cuando Jesús viene al mundo, se presenta un hombre llamado Juan el Bautista. Ese hombre gritaba a la gente, arrepiéntanse. Y era su grito de guerra, arrepiéntanse. Hoy quizá escucháramos ese grito, podríamos pensar arrepentirse es pesar de algo, pero la realidad de arrepentirse es estar listo para cambiar tus pensamientos. Tú no puedes alejarte del pecado si no cambias tus pensamientos en relación al pecado. Tú no puedes dejar de hablar soezmente si tus pensamientos no cambian. Tú no puedes dejar de ser una persona hiriente si tus pensamientos no cambian. Y es aquí donde tenemos toda la transformación, ¿verdad? Así que el hombre es lo que él cree. Y el hombre es transformado por lo que cree. Y el creer es la fe, es la voz del Espíritu. Y es ahí donde vamos siendo transformados. Ese Bautista vino y nos dijo, arrepiéntanse. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos estamos listos a cambiar la mentalidad? ¿Verdad? A cambiar la mentalidad de un mundo que está allá afuera a un mundo espiritual. Entonces vamos mirando aquí que vamos siendo segregados poco a poco, unos van a permanecer, otros se van a ir, pero ¿cuántos? ¿Verdad? Y nos vamos dando cuenta que ya hay algunos, ya hay muchos, que para ellos el tiempo de Dios es primordial, es importante, es único. ¿Por qué? Porque ha cambiado su pensamiento. Tú no puedes estar con Dios si no quieres encontrarte con Él. Creo que eso es obvio, ¿verdad? Si aquí en la tierra no puedes estar 2 horas, ¿cómo vas a querer estar con Dios una eternidad? Valga la comparativa. Entonces, miramos que Dios viene a cambiar tu visión mental. Y somos cambiados poco a poco en esa dimensión, ¿verdad? Dios te va dando una serie de enseñanzas y esas enseñanzas tú las aplicas creyendo en ellas y eres transformado. Posteriormente vas a ser glorificado, es decir, que lo que tú crees se va a hacer una realidad. Jesús lo enseñó. Pero ¿quién era Jesús? Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios. Él vino a indicarnos a ser discípulos para el Hijo de Dios o para Jesús el Salvador. Me voy un poquito más. Y dice que Él es el hermano mayor entre muchos hermanos. Entonces miramos que Jesús quiere que tú vayas siendo transformado en un hermano de Él, en un hijo de Dios. Y eso tiene que luchar mucho con tu mentalidad.
Nuestra mentalidad es la que va a salir a flote y vamos a ser transformados cada día. Toqué el miércoles pasado, la historia de Josué, ese caudillo, ese conquistador. Pero era un hombre que cuando se le descomponían las cosas, volteaba atrás como ese pueblo que sacó Moisés de Egipto. Ay, Señor, ¿para qué me sacaste de aquel pueblo? ¿Acaso me vas a destruir? Igual tenemos un montón de cristianos que cuando se nos descompone la vida, inmediatamente volteamos para atrás. Y a algunos varones se nos atraviesa la cantina, ¿verdad? La borrachaduría. Otros se nos antoja la violencia. Y, ¿sabes? Se descompusieron las cosas, exactamente como este hombre. Cada cosa nos va enseñando que tenemos una lucha en la mente muy grande y que nos va a ir transformando. Ese hombre, Josué el conquistador, ese hombre que vino a conquistar también tenía ese problema, volteaba hacia atrás. Hasta que un día el Señor lo enfrentó y le dijo, pues, ¿qué quieres? ¿Verdad? ¿Qué es lo que quieres? Yo te puse, yo te levanté, yo estoy contigo, ¿verdad? Pero tú esfuérzate y sé valiente. Le dice dos cosas. Trabaja y ten la valentía de cambiar las cosas que no son porque eres un cobarde. Ahora dile al hermano que está junto a ti, tú no eres un cobarde. Pero vamos a darle la contextura real. A veces pensamos que el cobarde es alguien que tiene miedo. No, hermano. Quiero que veas una cuestión. Un cobarde es una persona que no quiere enfrentar lo que tiene que enfrentar. Quizá a lo mejor tú tienes que decirle a tu suegra, ¿verdad? Con mucho amor, con mucho cariño, para decirle, ya no se meta con mi matrimonio. Y si está tu suegra metiendo cizaña ahí y tú no le dices nada, tú eres un cobarde. Si te das cuenta, no le tienes miedo, pero eres un cobarde. Y un cobarde es aquel que evita todo tipo de conflagración. Un cobarde es alguien que no quiere confrontación. Un cobarde es aquel que evita. Y dice el Señor que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. Él no nos lo dio, ¿verdad? Entonces ese espíritu de cobardía, si no proviene de Dios, ¿de dónde proviene? Y proviene de nuestra forma de pensamiento, de nuestra cultura, ¿verdad? Hay familias muy taimadas. ¿Por qué? ¿A qué se le llama taimadas? Bueno, hermanos, hace años trabajábamos en el estudio del mestizaje y el mestizaje tenía un aspecto muy cruel porque ni podía mirar hacia arriba porque se sentía menos, pero tampoco podía mirar hacia abajo porque se sentía más. Tenía un terrible problema. El mestizaje fue así. Y decía el mestizo, me van a romper la cara, pero les voy a manchar de sangre su camisa. Un consuelo torpe, ¿verdad? Tonto. Pero era un consuelo. Ahora, ¿cuántos de nosotros queremos eso? Y sabes, las cosas hay que terminarlas. Cuando algo está mal, dice el Señor, toma a tu hermano aparte, háblale el motivo y defínelo, ¿verdad? Y igual nosotros hemos de caminar, pero el espíritu de cobardía no nos deja. Ese hombre llamado Josué, un general, uno de los espías, un comandante, el líder escogido por Dios, ¿verdad? Tiene que escuchar una palabra que Dios le dice, levántate, esfuérzate, sé valiente. ¿Y por qué no lo era? Yo creo que sí, pero tenía ese problema, sus pensamientos. El problema del hombre son sus pensamientos, la manera como pensamos. Y es aquí donde van a ser formadas tus pensamientos de eternidad, tus pensamientos de gloria, tus pensamientos de hijo, tus pensamientos de una persona que vas a la eternidad. Pero es aquí donde tiene que cambiar, ¿verdad? No puede ser posible, hermano, que tú tengas problema con una persona y no lo arregles. ¿Qué va a suceder en la eternidad? En los 400 años, en los 500 años, vas a tener problemas con todo el mundo porque no aprendiste a solucionar un problema. No aprendiste a solucionar ese problema. Y bueno, pues se van a presentar más. Josué, ese hombre se decayó. Ese hombre empieza a decirle, Señor, pues mejor nos iba allá cuando estábamos en Egipto. Y era la misma queja de todo el pueblo. Él ya se le había olvidado que había sido educado con Moisés. Pero el pensamiento no había cambiado.
Y si tu pensamiento no cambia, hermano, se te van a presentar circunstancias, situaciones para llevarte a ese cambio. Una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué razón, hermano? Porque Dios te va a enfrentar, porque tu propia vida te enfrenta hacia esas situaciones. Hermano, pero es que parece que tengo mala suerte, siempre me cae a mí. No, hermano, tú las atraes, es parte de tu vida. El pensamiento entonces es lo que provoca el cambio de una vida. El Bautista les dijo, ¿cuántos de ustedes están arrepentidos? No, ¿verdad? Les dijo, arrepiéntanse, hagan cambio a sus pensamientos. Y estaba en el río Jordán. El río Jordán es llamado también el río de la decisión, el río de la vida y el río de la muerte. Ahí se tenía que dar esa decisión. ¿Sabes, hermano? Porque el cambio de una vida empieza cuando se toma una decisión. Ya no quiero ser igual. Ya no voy a ser igual, ¿verdad? Y poco a poco, tú, hermano, si eres una persona que estás desnuda espiritualmente, poco a poco vas a ser revestida, es decir, van a llegar ropajes que te van a ir cubriendo las desnudeces. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios te llama a algo grande, te llama a la eternidad. Y muchas veces nos olvidamos de todo, queremos caminar en la gloria, queremos caminar en el poder, queremos caminar aquí, pero se nos olvida que venimos a un proceso de transformación. Y si tus pensamientos no cambian, tu vida no va a cambiar. Así que ese hombre llamado Josué tuvo que levantarse, dice la Escritura, levantarse. Tuvo que dar un paso, afirmarse. Segundo, tuvo que esforzarse. El cambio no es fácil, hermano, no es fácil. Y tercero, ¿verdad? Después de que se levantó, el Señor le dijo, ahora sé valiente. Asume lo que tú eres, con tus debilidades, con tus defectos, con tus virtudes, y levántate y vamos al cambio, vamos al renuevo. Así que vemos ese cambio, cómo se está dando. Sin embargo, podemos mirar a través de la historia bíblica que hay un montón de enfermedades espirituales, un montón, hermanos, como no tienes idea. Vamos a mirar a otro personaje ahorita, ¿verdad? Otro personaje de Dios. Están puestos ahí para enseñarnos, son poderosos, son generales del ejército de Dios y tienen grandes cosas, pero también tienen muchas debilidades que nos van a enseñar a nosotros. Hubo un día que el Señor Jesús, en el Antiguo Testamento, sí, era el ángel de Jehová, ¿verdad? Se acerca a Abraham en el Génesis capítulo 12, habían tenido un encuentro, habían participado en algunas cosas, y le dice a Abraham, aquí, ¿verdad? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora quiero decirte una cosa, hermano. Nosotros fuimos formados por nuestra cultura. Toda nuestra cultura nos dice qué hacer, cómo hacer, en dónde hacer y la manera de hacerlo. Pero aquí Dios le está diciendo a Abraham, ¿sabes qué? Todo lo que te ha enseñado tu familia, pues tú vas a tener que decidir qué hacer con ello. Porque yo te voy a mostrar cosas nuevas. Y tú vas a tomarlas o vas a desecharlas. Tú vas a saber qué hacer con ello. Abraham es llamado el padre de la fe porque va cambiando conforme a su pensamiento. Tuvo problemas, muchos, hermano. Llegó un momento en que casi pierde a su esposa por andar de hablador. Le dio miedo y le dice a su esposa, oye, no seas así, diles que eres mi hermana para que no me haga nada. Y el rey la vio bien guapa y le dice, ¿qué pasó, cuñado? ¿Verdad? Y ahí va por otro lado. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué, hermano? Porque él no actuó con valentía. Y en esa cobardía le dijo, no es mi mujer. Y estuvo a punto de perderla. ¿Verdad? Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Cuando tú eres llamado a la iglesia, a este tiempo de reunión, ¿verdad? No dejes de congregarse como algunos tienen por costumbre. Si este tiempo no es importante para tu vida, Dios no lo es. No le demos vuelta. Si este tiempo no es el primordial para tu existencia, Dios no tiene ese lugar en tu existencia. Y entonces, Dios provoca el cambio. Aquí en medio de
en medio de la prédica, en medio de la enseñanza, se entregan palabras que el Espíritu Santo toma y pone, las fija, ¡pum! Y dices, ¡ay, pues ese soy yo! Y se genera una posición de cambio. Y se complementa ese cambio cuando tú actúas en ese cambio. Es decir, tú vas a ser cambiado por lo que crees. Abraham, ese hombre le dijo, ¿sabes qué? Tu cultura te formó, tu familia te formó, tú piensas como ellos, te dieron una enseñanza y tú caminas exactamente igual, pero ahora yo te voy a enseñar algo nuevo. Te voy a enseñar lo del mundo espiritual. Te voy a enseñar cómo ser transformado como un hijo de Dios. Y todo eso va a llevar un tiempo, porque todo lo que es espiritual, todo lo que es espiritual, tiene que ser voluntario. Jamás va a ser aplicado en tu contra. Tú no puedes ser obligado absolutamente a nada. A nada. Se te va a proponer y tú vas a dar ese paso o no. Vengamos a este otro personaje entonces, ¿verdad? ¿Cómo vamos cambiando? Ese hombre, ¿verdad? Abraham, se convirtió en uno de los patriarcas más ricos de su tiempo. Más ricos. Y él estableció que lo primero que había que tener era su relación con Dios, ¿verdad? Y fue lo que le enseñó a sus hijos. Sabía que tenía una promesa, era un hombre estéril, y de la edad de los 75 años hasta los 99 que tuvo su primer hijo, él contempló muchas luchas. El Espíritu lo llevó a la playa y le dice, levanta un puño de arena. Y la levantó y le dice, ¿las puedes contar? ¿Podrías contar toda la arena del mar? No, Señor, no puedo. Es infinito, no puedo. Y lo volteó y le dice, ahora mira las estrellas, ¿las puedes contar? No, Señor, no puedo. Dice, así será tu descendencia. Pero ese hombre era estéril, ese hombre no tenía hijos. Estaba ya preparándose para dejar de heredero a uno de sus criados más cercanos. Y Dios le dice, tú vas a tener un heredero y de él van a proceder. Y ya le dijo todo lo demás. ¿Sabes, hermano? El creer va a cambiar tu vida. Lo que tú crees va a transformar tu existencia. Si tú crees que eres un donadie, eso es lo que eres. Si tú crees que eres alguien que no puedes, no puedes. Si tú crees que eres alguien derrotado, eso eres. ¿Por qué? Porque es la voz del Espíritu. Y es esa voz del Espíritu la que intentamos despertar. No importa de la cultura de donde tú vengas. Si tú asumes la palabra de Dios como verdad y crees en ella, vas a ser transformado. Ahora pues, ¿verdad? Este hombre, Abraham, caminó, tuvo sus luchas y se convirtió en el padre de la fe. ¿Por qué? Hermano, él no tenía que cumplir con todos los mandamientos de la ley de Dios. No tenía. Todavía estaba en el pacto de la inocencia, se llama, y ese hombre actuaba solamente amando y creyéndole a Dios, como a ti te es invitado, que ames a Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y bueno, se convirtió en un elemento muy especial, probablemente lo toquemos en 15 días más. Ahorita quiero tocarte a ese profeta grande, un hombre llamado Elías Tisbita, un profeta de Dios. Es llamado también el restaurador, un hombre que fue utilizado y efectuó 7 milagros de grande trascendencia, pero su discípulo hizo 14, es decir, duplicó. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver más adelante, cómo ese hombre, Elías, fue llevado al cielo, fue arrebatado, y es parte del aspecto restauratorio de la iglesia. Volveré el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres antes que venga ese día, porque si no va a provocar una gran maldición. Bueno, veamos a Elías. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, vamos a ver primero sus fallas y después vamos a ver lo demás. Capítulo 19, en el versículo 1. Voy a ir brincando, voy a ir pasando de un extremo al otro. Y usted, pues, me va a ir siguiendo, ¿verdad? Quiero que piense en Elías Tisbita, un hombre de Dios. Pero, ¿qué hacía Elías Tisbita? Bueno, Elías era un hombre del campo, era un hombre que tenía en un lugar en Tisbe, y de ahí proviene el nombre de Tisbita,
¿verdad? Un origen. Y ese Elías era un hombre que se dedicaba al campo, pero de ahí lo llamó Dios. Era un hombre preparado que buscaba de Dios y Dios lo alcanzó, lo renovó y lo transformó. E hizo grandes milagros, ahorita vamos a ver algunos de ellos, y fue transformado en virtud de ese poder de Dios que se movía en él. Sin embargo, él también tuvo sus errores. Esos errores son los que quiero que tú veas, hermano, porque nosotros estamos supeditados a repetirlos si no los entendemos. Elías, su nombre significa Dios me guía o el que camina con Dios. Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Aparece con Jesús en la transfiguración ahí, cuando Jesús se transfigura, aparece Elías y aparece Moisés, el poder y la ley. Y aquí miramos que hay dos cosas que van a regir nuestro caminar, ¿verdad? La palabra y la aplicación de la palabra. Jesús es la palabra, pero tú puedes conocer todo de Dios y no aplicarlo, no te sirve. Puedes conocer todo de Dios y aplicar lo que no sabes, también no te sirve. Entonces veamos aquí en el capítulo 19, versículo 1, Acab. ¿Quién era Acab? El rey de Israel en ese tiempo. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá. Dejó allí a su criado y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. En este pasaje, en esta proyección, podemos mirar a Elías. Elías venía de haber ejecutado una guerra, una lucha contra 450 profetas de Baal y los había vencido. Había ordenado que los mataran y era una lucha encarnizada. Él había vencido. Él venía orundo. Pero ¿qué crees, hermano? ¿Qué crees? Esta mujer llamada Jezabel le mandó un mensajero, ¿verdad? La palabra mensajero se traduce ángel, se traduce espíritu, se traduce viento, se traduce demonio. Entonces, como te das cuenta, pudo haber sido cualquier cosa. ¿Qué le envió? Un demonio. Ahora, cuando una persona está bajo ataque de un demonio, va a tener problemas mentales. ¿Qué tipo de problemas? Quiero que vean a este hombre poderoso. Acababa de vencer a 450 profetas, pero ahora le está diciendo a Dios: Señor, mejor quítame la vida. ¿Qué había pasado? Quiero que se imagine usted cuando le dicen: hermano, hermana, fíjese que vamos a cerrar la empresa donde usted trabaja. Ya no hay trabajo para usted. Quizá a partir de dentro de 2 meses. ¿Qué siente? No le han dicho a usted de forma oficial, no tiene un escrito. Alguien dijo, alguien envió el mensajero y usted ya tiene una angustia terrible. Usted ya tiene una ansiedad, usted ya tiene una preocupación, usted ya se mueve y está a punto de un colapso por lo que alguien dijo. Bueno, quiero que piense en Elías. Esta mujer había enviado un mensajero, no es tanto la persona que lo había dicho, porque él había luchado contra personas, pero había algo que estaba atacando su mente, y le estaba llevando a preocuparse. ¿Dónde estará esta mujer? ¿En dónde? ¿A qué horas me van a matar? Aquellos que vienen, aquellos que van. Y su mente trabajaba de 1000 formas. Yo quiero que usted piense en la manera en cómo el enemigo trata de golpearnos a través de nuestros pensamientos. Y el hombre, vuelvo a decirle, es lo que él cree que es. Y si él cree que es una persona derrotada, él se estaba derrotando. Y va delante de Dios y le dice: Señor, quítame la vida, quítame la vida. Y parece extraño lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque en el versículo 3 dice que él empieza a huir.
en el versículo 3, dice, se fue para salvar su vida. Primera parte, el hombre huye. El hombre, en lugar de enfrentar las circunstancias, la mayoría de las veces, huye en el pensamiento. Amado hermano, cuando tú tienes un problema, ¿lo enfrentas o huyes de él? Y huir implica varias cosas. Huir implica encerrarte en tu manera de pensamiento, meterte a tu recámara, no enfrentarlo, porque entra el espíritu de cobardía. Ese espíritu que no quiere afrontar nada. Estoy bien, no le cambio de tónica y me voy por lo ligero. Empezó a caminar para salvar su vida. Huir. ¿Sabes, hermano? Era una amenaza. Él había luchado contra 450. Había orado y se había detenido la lluvia durante 3 años y medio. Había tenido grandes portentos. Sin embargo, hoy estaba ofuscado su pensamiento. Estaba ofuscado. No podía pensar con claridad. ¿Sabes cuál es el problema de una persona cuando tiene problemas de salud mental? Es que no piensa. No puede pensar adecuadamente. El miedo empieza a absorberlo, lo que está proyectándole el mensajero lo está absorbiendo y, Señor, quítame la vida. Oye, pero no hay problema. No hay problema, ya enfrentaste a muchos. Esta es una mujer y solo te ha amenazado, es una amenaza lo que está. Pero la amenaza había entrado al corazón y había hecho estragos. Y quizá tú, amado hermano, por eso te tocaba una amenaza. Una amenaza hace tiempo, vi a un hombre cómo se colapsó porque le dijeron que el negocio donde ha trabajado durante muchos años lo iban a cerrar, iba a quebrar. Y el hombre dice, ¿y ahora de qué voy a vivir? En cuestión de 20 días el hombre tenía diabetes y problemas, falta de respiración, ansiedad. Y le dijeron, a ti nunca se te dijo eso. Se va a liquidar el negocio, pero tú tienes tu parte, tú estás protegido. Después de tiempo, quedó con diabetes. ¿Sabes? Tu manera de pensamiento te va a dar la derrota o te va a dar la victoria. El problema del cristiano no es lo que hace, es lo que piensa. Como te decía, hermano, nosotros decimos, ay, es que yo soy un servidor de Dios. Pues actúa como tal. Actúa como tal. Es que yo amo a Dios, actúa como tal. No puede ser que digas que amas a Dios y no tienes tiempo para llegar a tiempo con Dios. Y dices que es lo más importante de tu vida. Hay un engaño. Aquí hay un engaño en tu mente. Y si tú estás siendo preparado para la eternidad, entonces necesitas saber que esta parte es la más importante de tu vida, la preparación. Veamos pues, este hombre estaba aquí y dice en el versículo 3, se levantó, se puso de pie, hizo algo. Y esa palabra se levantó implica que se toma movimiento y se fue para salvar su vida. Y dice que en ese lugar dejó allí a su criado. Estaba tan lleno de ansiedad, tan lleno de preocupación, que le dijo al criado, no puedes ir conmigo. Cada rato me dices, cálmate. Cada rato me dices, tranquilícese. No, yo quiero estar con mi dolor. 4. Se fue por el desierto un día de camino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. Y esta es una de las cosas que una persona que ya no quiere luchar lo hace. Cuando tiene un problema grave, desea morirse. Ay, Señor, ya no quiero pelear con mi suegra, Señor. Y empieza una serie de cosas. Mejor mátame. Y empieza una lucha en tu interior. Tus pensamientos están siendo dominados, tus pensamientos están siendo sujetados, porque tú eres lo que piensas. Y si tú piensas en la muerte va a llegar a tu vida. Es decir, no te vas a quitar la existencia, pero no vas a vivir a plenitud, vas a sufrir aquí en tu mente. ¿Me explico? La muerte es la separación. Y si el enemigo puede hacer que tú te conviertas en una persona inútil, lo va a hacer. Y si el enemigo puede hacer que tú te conviertas en una persona muerta,
lo va a hacer. Pero ¿sabes el problema? Él no puede tocarte, te puede poner pensamientos para que tú actúes en contra de ti mismo. Él no puede tocar tu cuerpo, te pone pensamientos demoníacos para que tú los absorbas y esos pensamientos te hagan daño. Así trabaja el demonio. Capítulo 17, veamos un poquito qué había sucedido antes con Elías y por qué tenía esas circunstancias. En el versículo 1 dice: Elías Tisbita era de los moradores de Galad y dijo a Acab, al rey: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¡Ah, qué valentía de hombre! ¿Dónde estaba él? ¿Dónde estaba este que le dijo al rey? No le dijo a la reina, no le dijo al mensajero, le dijo al rey cara a cara: no va a llover aquí por mi palabra, porque Dios me avala. Ese hombre era un valiente, porque ahora estaba siendo un cobarde. Si ese hombre había enfrentado al rey, porque ahora se había sujetado a la cobardía. Y sabes, amado, hay muchas veces que tú te descuidas y tienes un problema. Quizá tienes un problema con el hijo o con la hija. ¿Y sabes lo que hace? Metes tus manos en tus bolsillos y dices: Señor, quiero morir. Y eso es lo que quiere escuchar el diablo, que tú dejes de luchar internamente, que dejes de creer que las cosas van a cambiar, que dejes de creer que las cosas van a ser transformadas. Las cosas van a cambiar porque Dios está dentro de nuestras vidas. Y sabes, aquí miramos a Elías Tisbita, diciéndole al rey: no va a llover, porque la palabra que Dios me ha dado está siendo avalada por él y no va a llover, no va a haber lluvia ni rocío en estos años. No le dice aquí cuántos años. Y luego dice en el versículo 2: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí. Inmediatamente después de que él habló, el Espíritu Santo le llama y le dice: vete de aquí, vete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Sal de aquí, ya le diste la palabra, has sido valiente, enfrentaste a la corte, ya le dijiste lo que tenía que suceder, ahora vete, ya no regreses a Galad, ya vete por otro lado. Y lo manda al arroyo de Querit. El arroyo de Querit era una afluencia, es decir, una salida de agua, y dice que ahí lo mandó Dios. Y ahí dice en el versículo 4: beberás del arroyo que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Ahora, quiero que te imagines un poquito, hermano. El Señor mandó a los cuervos. Dicen que los cuervos son los animales más egoístas, porque cuando terminan de comer ensucian la comida, le echan tierra a la carne que no se van a comer, ¿verdad? La ensucian para que otro animal no la pueda comer. A esos utilizó Dios para que llevaran de comer pan y carne. ¿Acaso los cuervos eran cocineros y podían fabricar pan? No, seguramente lo tomaban de por allá. A alguien le iban a quitar el pan. Pero el cuervo representa una lucha, hermano. Algo de lo que tú desprecias se lo va a ser entregado a otro. Y la carne también. Y dice que estos cuervos iban y tomaban carne y tomaban pan y lo llevaban a Elías. Y Elías tenía la bebida ahí en ese arroyo. ¿Sabes? Estaba siendo sostenido por Dios. Ahora pensemos, hermano, ¿por qué se decayó Elías? ¿Por qué Elías, viendo la grandeza de Dios, se había decaído? ¿Por qué, mirando las circunstancias, cómo se daban, había venido abajo? Señor, quítame la vida. ¿Sabes? Eso nos hace pensar que todos nosotros somos presa de nuestros pensamientos. A veces nuestros pensamientos nos golpean de tal manera
que no queremos luchar porque el espíritu de cobardía está allí. Y así como el Señor le dijo a Josué, levántate, esfuérzate, sé valiente, así también nos dice a nosotros. Los problemas se resuelven cuando tú te levantas, amén, cuando tú te esfuerzas y cuando eres valiente para reconocer en dónde se inicia y cómo tiene que terminar. Dime amén. Así no. Aleluya, estás despierto. Levántate, esfuérzate, sé valiente. Las palabras que Dios le dio al conquistador, a Josué. Ahora miramos qué está sucediendo en la vida de este hombre de Dios, un profeta poderoso. El hombre oró y 3 años y medio no cayó ni una gota de agua. El hombre oró y descendió fuego del cielo en un altar y consumió una res completa, ¿verdad? Rodeada de círculos de agua, varias zanjas de agua, y todo fue consumido así. ¡Shum! ¿Y sabes? Pero ahora este hombre tenía miedo. Ahora este hombre tenía miedo. Lo más grande que nos pasa a los seres humanos son las pasiones. En quién confiamos y cómo caminamos, qué pensamos. Hay muchas cosas, hermano, el espíritu de cobardía nos ataca y nos induce a que no luchemos. ¿Por qué no cambias tu actitud? ¿No quieres? ¿Por qué no enfrentas a la persona y le dices, oye, ¿qué te sucede? A lo mejor tú eres el culpable y sabes que te lo va a decir, pero tienes la cobardía de decirle, no quiero que me lo digan a mí. Entonces tienes un problema doble. Eres cobarde y eres malo. Y la cobardía nos va a hacer un daño tremendo porque Dios está preparando en nosotros un reinado, está preparando en nosotros un pueblo especial, un pueblo único. Y nos va revistiendo, nos reviste con una franja de verdad, con otra franja de justicia, con otra franja de fidelidad. Y nos va poniendo un revestimiento, es decir, nos va dando vestidos. Pero dice el mayor de todos, es el amor. Porque el amor es entrega. El amor es renuncia a sí mismo a favor de los demás. Elías, este hombre estaba luchando, estaba peleando, ¿verdad? ¿Qué había sucedido, hermano? Bueno, dice la Escritura, versículo 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Vivió, hizo una morada allí. ¿Cuánto tiempo sucedió? Quiero que recuerdes que el tiempo que se iba a luchar eran 3 años y medio de lucha. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí hasta que se secó el arroyo? No lo sé. Pero cada mañana se levantaba y tenía ahí en un tendedero, tenía la chuleta nueva del día y tenía la hogaza del pan, ¿verdad? Y le decía al cuervo, cuervo, ahora quiero unas conchitas, ¿verdad? Me traes un tibón, ahora quiero de otra carne, ahora quiero carne especial. Y los cuervos tomaban la orden y le decían, sí señor, viene por la tarde, en la otra orden. Exagero. Pero sabes, hermano, Dios quiere darte todo lo que tú necesitas. Dios quiere otorgarte todo lo que tú requieres. Pero ¿cómo se lo pides? ¿Con esta cabezota, con la mente? ¿O con el espíritu? Todo lo que tú haces con el espíritu hace cambios, transforma, porque somos cambiados. La fe es la voz del espíritu, el pensamiento del espíritu. Y cuando tú hablas con el espíritu, con Dios, van a suceder grandes portentos, grandes maravillas. Sigamos pues con la historia, ¿verdad? Aquí miramos a Elías, ¿verdad? Y dice que le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. A lo mejor hasta se atrevía a pedir, ahora me traes una Coca-Cola, cuervito, ¿no? Algo así. Y sabes, hermano, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que tenía satisfecha todas sus necesidades apremiantes, primeras. Estaba cubierto totalmente. ¿Qué le preocupaba? No tenía suegra. Creo. Estaba allí en el arroyo. Ahí
Se quedaba mirando las estrellas, rascándose su pancita, a lo mejor sacaba un balón de fútbol y se ponía a tirar patadas, no lo sé. Ahí estaba Elías. Pero un día se secó y le dijo Dios, es tiempo de caminar, Elías. Tuviste mucho tiempo para reflexionar en tus pensamientos. Tuviste mucho tiempo para reflexionar en la manera como eres. Hay que cambiar. Ahora dile al hermano, eres tan grande como piensas que lo eres. Dile al hermano, eres tan grande como piensas que lo eres. Sabes, a mí me encantaba, cuando estaba trabajando en un colegio, me encantaba ir con los niños de kinder, porque a veces los ponían a jugar, les ponían un espejo de arena y les hacían quitarse los zapatos para que caminaran. Y había un sinnúmero de batas, y había bata que era la bata del bombero, la bata del doctor, la bata del mecánico, y así tenían diferentes tipos de batitas para los niños, ¿verdad? Y pues ahora que quien no, pues yo voy a ser el mecánico. Y se ponía su batita, sacaba sus herramientas todas de plástico y empezaban, según ellos, a componer y a descomponer un carrillo ahí. Pero lo hacían con tanta seriedad, que tú decías, ellos no están jugando, lo están tomando en serio. Bueno, un hombre que juega con las circunstancias, que juega con la fe, poco a poco la fe se cristaliza y se vuelve una realidad. Empieza como un juego y después se convierte en una realidad. Decía un hermano hace algún tiempo, toda mi vida fui un mal hablado y cuando vine al seminario y se me enseñó la palabra de Dios, me comprometí a que no iba a utilizar palabras disonantes. Todo el tiempo cargaba 1 o 2 diccionarios y hablaba con tal propiedad y buscaba las palabras que uno pensaría que venía o provenía de una educación muy amplia. Pero él lo decidió, él lo creyó y él se esforzó. Y cada vez que lo escuchas, tiene mucho cuidado en la manera como se expresa. Y siempre lo ves con un diccionario, ¿verdad? Aquí en el brazo. Él creyó que podía hacerlo. Ahora es un orador. ¿Qué sucedió? Lo que él creía vino. Lo que tú crees va a venir. La fe se traduce así. Elías es un hombre de fe. Y va caminando y van sucediendo cosas. Capítulo 17, en el versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo a ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Sabes, aquí miramos si quieres otra historia, pero el rumbo que yo voy llevando es que tú vayas observando cuál era la preeminencia de Elías. Elías llega a ese lugar, fue enviado por Dios, le dijo, ve y dile que no va a escasear la harina de su casa. Y llega exactamente así Elías, por orden de Dios. Pero aquí le dice Elías, pero primero, de lo poquito que tienes, me vas a dar a mí. Qué egoísta, ¿verdad? Qué egoísta, era muy poco, apenas quizá 2 tortillitas, 2 tortitas de harina, ¿verdad? Que iban a asarse en el rescoldo del fuego. Pero Elías le dice, primero me vas a dar a mí. ¿Por qué, hermanos? Porque es a través de Dios que la bendición viene.
Es a través de Dios, no es a través de tu esfuerzo, no es a través de tu negocio, no es a través, la bendición viene a través de Dios. Y cuando Dios tiene un lugar en tu vida, la bendición está ahí. Dice el Señor que Él no te deja sin recompensa, aun cuando solamente le dieras un vaso de agua a un servidor. Entonces miramos aquí la grandeza de Dios. Elías estaba allí y podemos mirar toda esa historia porque esta mujer va a recibir a Elías, ¿verdad? Y mira que hacen las tortillas de harina y pues no se le acaba la harina, sigue ahí, y el aceite, ahí está todavía, y hace más, y bueno, vende, hermanos, puso la tortillería La Viuda de Sarepta, ¿sí? Así se llamaba la tortillería. Y vendía todo eso y se levantaba, pero pasado algún tiempo murió su hijo, el hijo de ella. Y ella piensa, le dice, ¿por qué viniste a acusarme de todas mis maldades? Y aquí miramos otra historia, un pecado de la mujer, pecados graves que quizá le llevaron a tomar a ese hijo, pero no vamos a eso. Pero Elías toma al hijo, ora y resucita. ¿Por qué razón? Elías fue mandado antes de que enfermara ese niño, antes de que muriera, y estaba allí para testificar el poder de Dios. ¿Y sabes, hermano? Quizá tú no sepas, pero las circunstancias que vives te van a orillar a un sitio diferente. Y ese sitio diferente es donde Dios te está esperando con un gran poder. La mentalidad entonces tiene que cambiar en nuestras vidas. La manera de pensamiento, cómo piensas, cómo eres. Porque lo que tú piensas que eres, eso eres, dice la Escritura. Tal es el hombre en su pensamiento, ¿y cuál es él? Así que tu vida va a cambiar por lo que pienses. Aquellos niños que te hablaba en aquel kinder se ponían su batita y el niño que venía de una familia muy pipiris nice se convertía en mecánico por la batita. Sacaba sus herramientas, y yo soy el mecánico. Iba y se ponía un poco de tizne aquí y decía, ya soy un mecánico. ¿Y por qué no puedes decir que tú eres un hijo de Dios? ¿Por qué no te pones una bata de un hijo de Dios? Y le dices, Dios, aquí te voy a demostrar que voy hasta el fin. ¿Sabes? Es tiempo de que se vaya manifestando la gente de Dios. Es tiempo de que vayamos tomando. Hermano, es que yo me entregué a Dios, ni siquiera vas a la iglesia. Hermano, es que Dios es mi... No, no lo es. No te engañes. No te engañes. Dios no quiere pedacitos, no quiere limosnas. Dios te da todo para que le des todo y al mismo tiempo te lo vuelve a dar. Hermano, es que hoy no voy a poder ir a la iglesia. Sí, tienes razón. Hay cosas más importantes que Dios en tu vida. Tú lo has dicho. Voy a llegar tarde. Sí, hermano, es más importante otra cosa que Dios. Hermano, no puedo ir a mi servicio. Tienes razón, no es importante para ti. Y es necesario que vayas dándote cuenta de cómo nos encontramos, porque cuando el Señor venga, hermano, muchos nos vamos a dar de topes. Ay, hermano, es que los domingos sí iba a la iglesia. Cuando querías, cuando tenías ganas, cuando deseabas no llegar tarde, cuando no había fútbol. No te engañes, hermano. Las cosas de Dios son serias, totalmente serias. Y lo que cambia una persona poderosa a otra persona es la manera de pensamiento. Dios es importante para tu vida, tú eres importante para Dios. Dios no es importante para tu vida, tú no eres importante para Dios. Es que el mundo me da, sí, entonces el mundo es tu Dios. Llegará el momento, vuelvo a decirte, Dios te viene a hacer una invitación para convertirte a ti, un hijo del mundo, a que te conviertas en un hijo de Dios, y tiene un predestino, y ese predestino es transformarte, cambiar tu manera de pensamiento, tu espíritu, darte un espíritu nuevo, cambiar tu léxico, cambiar tu corazón y darte un sello especial que te conviertas en un hijo de Dios. Cuando esto va sucediendo, vienen todos esos cambios. Entonces te das cuenta, hermano, que no venimos a la iglesia solamente para que a ver si nos va bien esta semana. No,
Dios está transformándonos, está cambiando nuestra mentalidad, está cambiando nuestro espíritu. Y en virtud de ese cambio espiritual es como nosotros somos transformados. ¿Hay cosas importantes? Sí, sí lo hay. Pero tú eres más importante porque tú vas rumbo a la eternidad. Y si aquellos grandes hombres pagaron con el precio de su vida, de sus propiedades, de sus familias, ese es el ejemplo que tenemos para seguir. Hoy a veces decimos no voy porque se le bajó la rueda al carro. No queremos viajar en camión. No queremos viajar en el taxi. Ya nos acostumbramos a un tipo de vida. Sin embargo, decimos en el engaño, Dios es todo para mí. Y sabes, hermano, esa es la parte que necesitamos cambiar. El pensamiento crítico tiene que ser transformado. Veamos aquí en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 2. Envió Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. El demonio trabajaba en la mente de Elías y estaba provocándole un encuentro, ¿verdad? Y en el versículo 4, Elías estaba pensando seriamente en el suicidio. Elías estaba pensando en el escape. Elías estaba pensando en salirse. ¿Cuántas personas por un problema grave o no grave, de acuerdo a cómo lo registres, empiezan a pensar en el suicidio? ¿Pastores? Sí, hermano. Hemos tenido algunos pastores que se han suicidado. Y sabes, quiero decirte que esa parte está allí. Esa parte está allí. Elías, ese hombre de Dios, estaba siendo golpeado con esos pensamientos. Quizá tú eres golpeado con esos pensamientos cuando no hay cambios en tu casa, cuando no hay cambios en tu trabajo, cuando no hay cambios en donde tú vives. Quizá vienen pensamientos, quizá las cosas cambiarían si yo no estuviera. Quizá sería mejor si dejo de estorbar. Y el diablo está trabajando en tu mente. Levántate, esfuérzate y sé valiente. Ese era el clamor, era la orden que había dado Dios a ese hombre, a Josué. Y ahora vemos aquí a Elías que estaba sumergido en un pensamiento suicidio. ¿Sabes? Mira, ven versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino. Recuerda que había dejado atrás a su criado. El versículo 3 cerró con que había dejado a su criado, iba solo. Y se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó delante de un enebro. Deseando morirse, dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida. Y ese es el pensamiento que muchas personas tienen. Se vuelven solitarios, le dicen a la gente: quédate, voy a ir yo solo, no tú, arráigate ahí, voy a ir yo, ¿verdad? No quiero que vayas conmigo. ¿Sabes? Porque ya el diablo está trabajando en la mente, está trabajando en los pensamientos y lo está sumergiendo en un destrozo. Versículo 5. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y el sueño, a veces la gente huye en una forma inusual a través del sueño. El mucho dormir indica una depresión, ¿verdad? Bueno, hay personas que estudian todo esto, vaya a verlos, un psicólogo, ¿verdad? Y la gente duerme porque está huyendo de algo. Y el dormir es decir, no quiero enfrentarlo. Por eso el Señor cuando toca a Josué le dice: levántate primero, ¿verdad? Tienes que ponerte de pie. Segundo, esfuérzate, tienes que ponerle ganas, ¿verdad? Tienes que ponerle acción. No puedes decir que vas al cambio y no haces nada. Y tercero le dice: sé valiente, enfrenta, porque lo que te está golpeando es un miedo, es un terror. La depresión entonces empieza a controlar a las personas y hay enfermedades que se van a procurar allí, enfermedades que van a destrozar tu vida, pero tú eres llamado para la victoria. Tú eres llamado, hermano, para ser un victorioso. Tú no fuiste llamado, ni Dios te entregó un espíritu de cobardía. El ángel siempre te va a cuidar, pero miramos aquí que él había dejado a ese criado. Le dijo: quédate, yo voy, ¿verdad? No vayas conmigo. Y muchas veces nosotros le decimos así a la gente porque no queremos que nos digan. El diablo ya está ofuscando nuestros pensamientos. Y en el primer libro de los Reyes, capítulo 5,
Se quedó dormido. Un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Dile al hermano, levántate y come. Oye, ¿cómo con eso se quita? Sí. Sí. Levántate y come. Ese es el remedio. Se dice que una persona que tiene problemas depresivos no come. Y cuando come, la energía empieza a volver a fortalecerlo. Se dice también que cuando se levanta y hace algo de movimiento, su cuerpo se va a activar porque va a darse cuenta que hay una cadena en su mente. Levántate y come. Y vas a escuchar esa palabra más adelante porque se la dice varias veces. Levántate y come. Él se vuelve a dormir en el versículo 6, ¿verdad? He aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y volvió a dormirse. Ya obedeció, ahora sí comió y bebió, pero se volvió a dormir, ¿verdad? Versículo 7, volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, otra vez el remedio, porque largo camino te resta. Levántate y come. Yo no sé cómo sea tu problema, hermano, pero una de las cosas que pasan con una persona depresiva es que no come. Nomás quiere dormir y se está debilitando. Debilita su cuerpo, debilita su mente. Hermano, tú eres lo que crees que eres. Y si tú crees que eres un muerto, dentro de poco tiempo te vamos a sepultar. Porque eso es lo que tú crees que eres. Pero si tú crees que eres un hijo de Dios, levántate y come. Van a haber cambios, van a haber transformaciones. En este versículo 8 se cierra este pasaje y dice que se levantó fortalecido por esa comida y caminó 40 días y 40 noches. Es un aspecto muy especial que habla acerca de un tiempo determinado metido con Dios. Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, trabajando su relación con Dios. Lo necesitaba, Él estaba afirmado, nos estaba enseñando, ¿verdad? Y Él la cumple, ¿verdad? Elías lo tuvo, Moisés 2 veces. Miramos cómo es un aspecto importante, nos habla de ciertos tiempos que necesitamos meternos con Dios con todas las ganas. 19:9. Y allí se metió en una cueva. Ha caminado 40 días, 40 noches, pero ¿qué crees? Dice, se metió a una cueva donde pasó la noche. Y vino a él una palabra que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué se metió en una cueva? ¿Un refugio? ¿Adulam? Una cueva no es un refugio, solamente la intemperie. Pero hay personas que se sumergen en su propia cueva. ¿Cuál es tu cueva, hermano? ¿En qué te encierras? ¿Cuál es tu manera de pensar? ¿Qué piensas? Pobrecito de mí, cuánto sufro, nadie me quiere. Y creas tu propia cueva, te encierras, nadie me entiende y empiezas a globalizar todo lo que tú eres. Esa es tu manera de pensamiento. Dios hizo de ti una persona nueva. Y cuando viniste a Cristo, naciste de nuevo. Ahora tu visión es hacia lo espiritual. Levántate, resplandece, porque Cristo está en tu vida y va a transformarte cada vez más y más. ¿Qué haces aquí, Elías? Fue el reclamo de Dios. ¿Qué haces aquí en esta cueva? Ya te di de comer, ya mandé al ángel, ya te di fuerza para que caminaras. ¿Por qué te vienes a meter a una cueva? Y ese es el problema que tenemos los seres humanos. Nos metemos en las cuevas, que las consideramos nuestro refugio. Vas y te metes en una cueva del alcohol, te metes en una cueva de la euforia, la droga, te metes en una cueva de la discusión, de la violencia. ¿Cuál es la cueva en donde te metes? ¿Qué tipo de cueva has tomado? ¿Sabes? Hay muchas cosas que tenemos que estar tocando en nuestro interior. La palabra de Dios no es hacer de ti un religioso, es hacer de ti una persona nueva, una persona del cielo, una persona de Dios, una persona de la luz.
pero a veces parece que no lo alcanzamos a lograr. Y es necesario todo este tipo de cosas. En el versículo 11, dice la escritura aquí, ¿estás conmigo? Sal fuera. Parece una remarcación, ¿verdad? Sal fuera. Sal fuera. Parecería que está remarcando nuevamente la palabra. Y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? El Señor estaba enseñando su poderío, lo poderoso que es. ¿Por qué no acudimos a Él cuando tenemos problemas en lugar de sumergirnos internamente en nuestros temores, en nuestros miedos? ¿Por qué no acudimos a Dios en la oración? ¿Por qué no acudimos a Dios en el clamor? ¿Por qué no nos doblegamos y le decimos: Dios, aquí estoy? Volteamos a ver nuestra debilidad y nuestra debilidad nos encierra. La depresión aparece. ¿Cuánto sufro? Ya no puedo. Señor, quítame la vida. Señor, déjame ponerme un balazo. Señor. Y el diablo sigue trabajando. Dios no te llamó para que seas un depresivo. Dios no te llamó para que seas una persona con graves problemas. Si tienes una depresión, vigila. Si es biológica, trabájala con un médico. Pero si no es biológica y es mental, entonces acércate a Dios con todo tu corazón. No puedes hacerlo tú solo. Acércate a un profesional de la mente, a un psicólogo. Acércate a alguien que te pueda llevar, porque el enemigo quiere destruirte con tu propia manera de pensamiento. El diablo no puede tocarte. Trata de convencerte que tú actúes en tu contra. El diablo no puede tocarte, pero va a tratar de poner pensamientos que influyan en tu manera de vida. El diablo no puede tocarte, pero va a tratar de convencerte que tu vida no sirve. Voy a terminar, hermano. En el versículo 11 dice la escritura, él ha hablado de cómo se manifiesta Dios, la grandeza, ¿verdad? Y luego en el versículo 18 dice lo siguiente: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. No eres el único que estás teniendo problemas. A veces tú piensas que eres exclusivo de Dios y que nada más a ti te está pasando eso. No. Aquí dice que había muchos más que habían pasado por circunstancias similares, pero no se habían doblegado. Había más. Los problemas que tú pasas, ya los pasó alguien más, muchos más, y se levantaron vencedores. ¿Por qué no te vas a levantar tú? Porque tú crees que no es así. Yo no quiero que te lleves esto en tu casa, hermano. Quiero que te lleves la victoria. Ese hombre llamado Elías, un hombre dependiente de Dios, que caminaba con Dios, vivió circunstancias terribles todo el tiempo, pero tuvo una lucha en sus pensamientos, ¿verdad? No hay nada más inservible que una persona desalentada. Una persona que está desalentada se vuelve inservible. A ver, dile al hermano para que despierte. El que no sirve, no sirve. Una persona desalentada, que es decir, que no tiene aliento, que no tiene empuje, se vuelve inservible. Inservible. Si tú le dices a una persona que tiene problemas depresivos: oye, te voy a dar para que vayas a pagar la luz a las oficinas, y regresas, ¿por qué no pagaste la luz? Es que se me olvidó, es que me quedé dormido. No sirve, es inservible. ¿Y sabes por qué? Porque eso es lo que el enemigo quiere hacer de una persona, un inservible. Le quiere quitar el aliento de vida, el empuje.
Y Dios ha puesto en ti grandes cosas. Hermano, sal de tu casa, sal de tu tierra, sal de tu parentela, porque quiero hacer de ti alguien grande. Ese fue el sonar de Dios. Y sigue pensando que tú eres la persona calificada para convertirse en un ministerio, en un rey. Es decir, alguien que rija, que decrete, que camine, que establezca. Él piensa en ti como un pueblo único, como un pueblo especial. Él piensa en ti como un hijo. Pero ¿qué piensas tú de ello? ¿Igual? ¿O quieres seguir permaneciendo como un hijo del mundo? Al fin y al cabo, el hombre es lo que él cree que es. Si tú quieres creer que eres un hijo de Dios, empieza a ponerte los vestidos correspondientes, a actuar como tal, y esos vestidos que hoy te pones como un simple juego, se van a fijar a tu alma y van a traspasarte y se van a fijar a tu corazón y te van a convertir en lo que tú crees que eres. Amén. Ponte de pie, por favor. Elías Tisbita fue conocido como el Espíritu Restaurador. Vino en Juan y cuando vieron a Juan el Bautista dijeron, es Elías que resucitó. Y Jesús les dijo a los religiosos de su tiempo, este es el Elías que había venido. Él no estaba hablando de una resurrección, estaba hablando de un espíritu que iba a permanecer ahí. Elías es un espíritu de restauración, hermano, que te lleva hacia el poderío de Dios. Yo no sé qué es lo que estés viviendo hoy, pero ¿por qué no levantas tu mano un momentito y le dices a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, hoy entrego mi debilidad. Hoy pongo en tus manos mi lucha. Hoy pongo en tus manos mi necesidad, mi carencia. Padre, renuncio a la mentira que el enemigo quiere plantar en mi mente. Soy un hombre nuevo. Soy un hijo de Dios. Tú me escogiste. Ayúdame a despojarme de aquellas cosas que tratan de quitarme tu vida, la vida eterna. Ayúdame pues, Padre. Levántame en tu mano y glorifica tu nombre que has puesto en mí desde ahora y para siempre. Que tu nombre se glorifique siempre, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.